Por esta simple razón, nunca vas a ser millonario. Muchas ideas, cero acción. Miles de veces he escuchado a personas mencionar que tienen la idea del millón, que esta vez sí se harán millonarios, pero luego de eso, nada. Esto puede ser resultado de muchos factores, pero uno de los que más me llamó la atención fue la satisfacción de una mentira disfrazada de éxito. Cuando estás a punto de empezar algo, ya sea ir al gimnasio para ponerte fuerte o adelgazar, iniciar un nuevo proyecto, un nuevo negocio o cualquier otra cosa, la mayoría de personas empieza a mencionarlo a diestro y siniestro, a todo el mundo, a todos sus amigos, familiares, personas cercanas, como esperando algún tipo de aprobación. Y es aquí cuando sucede algo muy curioso. Nuestro cerebro siente satisfacción cuando se lo cuentas a alguien más, como si ya lo hubieses hecho, como si ya lo hubieses logrado. Tu cerebro proyecta tu éxito y se siente muy feliz por lo que puede lograr. Pero cuidado, todavía no has hecho nada, aún no has empezado, nada ha cambiado. Para muchas personas esto será más que suficiente, se quedarán estancadas ahí sintiendo que ya lo lograron, o por lo menos lograron algo, que hicieron un gran esfuerzo por ello. Mentira. Si empiezas a mentirte a ti mismo, vamos muy mal. Esto te puede llevar a que nunca termines un proyecto y que te canses muy rápido de ellos, porque en tu mente ya te estás sintiendo bien. Sí, por ese esfuerzo que tu cerebro cree que ya ha hecho, pero no es así. Y ojo, cuidado, si te acostumbras a esto puede perjudicar mucho tu vida, pues cada vez que lo hagas te irás sintiendo mejor y te irás acostumbrando en base a simples mentiras que se irán acumulando una tras otra. Cuando abras los ojos te darás cuenta de que sigues en el mismo lugar y que no has avanzado nada. Algo muy malo pasará, pues en tu mente habrá una falsa sensación de éxito y de que te has esforzado muchísimo, pero al mirar a tu alrededor no verás lo mismo. Creo que no hace falta alardear ni ir contando tus proyectos a todo el mundo, mucho menos si todavía no los has empezado. Una vez me dijeron que una idea no vale nada, por más genial que parezca en tu cabeza, hasta que ésta salga a la luz o se convierta en un producto real, pues es ahí cuando empezará a tomar valor. Un valor real. Toma acción ahora, pues otras personas lo están haciendo y pues te estás quedando atrás. Escucha esto. ¿Sabes que hay idiotas, literalmente gente estúpida, haciendo lo que tú quieres hacer con éxito simplemente por el hecho de que han tomado acción y tú no? En serio, hay gente muchísimo menos cualificado que tú que están haciendo lo que tú quieres hacer. ¿Y por qué? Te oigo preguntar. Porque han tomado acción. Simplemente han dado el primer paso y el segundo y el tercero, mientras que tú no estás haciendo nada. Escucha, sé que da miedo y sé que estás nervioso o nerviosa, pero tienes que empezar. Da el primer paso. Te va a cambiar la vida. Ser perfeccionista está matando tus sueños. No sé qué piensas tú. Tal vez estoy diciendo estupideces, pero siento que esto le puede estar pasando a muchas personas, las cuales están destinadas al éxito, como por ejemplo tú. Sin embargo, no avanzan y no saben por qué, piensan que se están esforzando demasiado y tal vez no es así. Siéntate un momento y piensa si lo que estás haciendo realmente te está ayudando a avanzar, o es algo que solamente es una falsa ilusión que tienes tú. Cuando me di cuenta de esto, mi cabeza explotó. Y fue ahí cuando empecé a plantearme si realmente lo que estoy haciendo me está llevando a algún lugar. Aprendí a enfocarme y a focalizar mi esfuerzo en las cosas importantes y disfrutar esos pequeños regalos que nos da la vida, pues el tiempo no va a detenerse. La vida no es un deporte de mirones. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedas atrás. Dar el primer paso puede ser muy difícil, pero tener la fuerza de voluntad para terminar tus proyectos puede ser una travesía muy complicada sin duda. Pero si pretendes cambiar y hacer algo mejor de ti, tienes que moverte hoy.
No hay otra opción, porque tú eres el único que puede dar el primer paso. Y fíjate bien en cuál será el siguiente paso que das. Esto me recuerda a una historia de un famoso personaje que seguramente conoces, que dice algo así como: nunca intentes construir una pared diciendo voy a construir la mejor pared, la más grande y majestuosa que nunca nadie antes haya construido. Detente un momento y di voy a poner un ladrillo tan perfecto como me sea posible. Y repite esto cada día. Pronto tendrás la mejor pared que podrías haber construido, la más perfecta, porque cada ladrillo que pusiste fue perfecto, cada paso que diste fue perfecto. This one year, my father had his shop, and he decided for whatever reason that he wanted a new wall. Will Smith menciona que esto cambió su forma de pensar, que puede hacer lo que sea, que puede lograr cualquier cosa, por más complicado que parezca, porque se enfoca en los pequeños pasos, en cada uno de ellos, y en siempre poder avanzar. Algo que me pareció realmente increíble, pues muchos se enfocan en llegar tan lejos que nunca dan el primer paso. Se quedan atrapados en sus ilusiones, pensando que algún día será posible, que algún día serán felices. No es así. Muévete, actúa ahora y deja de ponerte excusas. El tiempo no va a detenerse por ti. Y esa idea que tienes en tu cabeza puede ser muy buena, pero no va a cumplirse sola. Sé que quieres tener un negocio exitoso, una gran empresa o viajar por el mundo. Convierte ese sueño en realidad porque sin duda es posible. Pocos lo logran, es cierto, pero tú puedes ser uno de ellos. Y sentado ahí no vas a poder averiguarlo. Despertándote tarde, procrastinando, poniéndote excusas en todo momento, diciendo que no tienes tiempo y que si lo tuvieras, sí cambiarías. No lo creo. Dato random del día. Sin contar las civilizaciones de las que nunca supimos nada, se estima que en toda la historia han vivido alrededor de 117.000 millones de personas. Ahora mismo hay vivas un poco menos de 8.000 millones. Esto quiere decir que el tiempo pasa y vas a ser olvidado. La cosa es que no es algo malo. No llores. Es como un balde de humildad que hace que aproveches tu tiempo aquí. Le quita peso al qué dirán y le suma al vivir ahora. Estás destinado a tener éxito, sin duda, pero tu mente te está atando. Y adivina qué, si no actúas hoy, si no das tu primer paso hoy, mañana seguirás estando en el mismo lugar. No será fácil, pero... Inténtalo. Pero la gente que dice, no, es que si trabajas duro lo vas a conseguir. Hombre, puede que sí, puede que no. Hay gente que trabaja muy duro y se ha comido una mierda. ¿Por qué? Porque la vida es injusta. La verdad es que si trabajas duro lo consigues. No es cierto. Puede que sí, puede que no. Puedes trabajar duro y comerte 3 cojones. ¿Es así? ¿Por qué? Porque la vida no es perfecta. La vida a veces no es justa. Pero inténtalo, coño, eso sí. Inténtalo. El día de mañana lo agradecerás. Curioso futuro.